¿Qué tal mayistas? Bienvenidos de vuelta a su canal de Cultura Maya Viva. En esta ocasión vamos a hablar de cómo un grupo de personas sin escrúpulos realizaron el más grande saqueo de tesoros arqueológicos de los mayas del que se tenga registro, llevándose ilegalmente miles de piezas de inestimable valor fuera de México, destruyendo para siempre el contexto arqueológico de estas y cómo todo esto fue orquestado y organizado, no por una banda de saqueadores de poca monta, sino por una sociedad de académicos de la Universidad de Harvard. Empecemos pues, con este viaje. En 1879, la revista Popular Science Monthly publicó un artículo titulado Atlántida, no es un mito, escrito por Edward Thompson. El autor propone en este escrito que las estructuras mayas descubiertas en Yucatán podrían ser evidencia de la existencia de la Atlántida, el famoso continente perdido mencionado por Platón. El autor argumenta en este artículo que las ruinas y los artefactos encontrados en la región podrían ser restos de esta civilización avanzada que desapareció catastróficamente. Poco después, durante una cena, Thompson conoció a Stephen Salisbury III, un rico residente de Worcester, Massachusetts, y miembro patrocinador de la American Antiquarian Society. Thompson le platicó al millonario Salisbury de sus proyectos de recorrer e investigar las ruinas mayas. Salisbury quedó encantado con sus historias y sobre todo con el hecho de que Thompson quisiera dejarlo todo atrás para perseguir sus fantasías en Yucatán, por lo que decidió apoyarlo, tanto con dinero como con influencias. Aunque Thompson no contaba al momento con ninguna experiencia o cargo de importancia dentro del cuerpo diplomático de los Estados Unidos, Salisbury echó mano de sus contactos políticos y logró que el senador George Frisbee Hoare recomendara a Thompson para el cargo de cónsul en Yucatán. La historia oficial del gobierno norteamericano dice que fue la pasión y dedicación de Thompson lo que llamó la atención del senador Hoare, pero como pasa usualmente, la historia oficial que cuenta el gobierno norteamericano es más una ficción construida que una realidad. ¿Cómo es que un merolico como Thompson, sin experiencia ni fortuna, llegó a ocupar el prestigioso puesto de cónsul? Tal vez la respuesta está en lo que Thompson estaba dispuesto a hacer, con tal de lograr sus sueños de explorar las ruinas mayas. Sus posteriores acciones refuerzan la teoría de que Thompson no tenía escrúpulos y que el gobierno de los Estados Unidos vio útil esta disposición para sus propios fines oscuros. Edward era un buen orador, sabía entretener a su público y podía influenciar a la sociedad yucateca fácilmente con su carisma. Si a esto le sumamos el hecho de que los hacendados de Yucatán ya habían propuesto separarse de México y anexionarse a los Estados Unidos en 1847, los motivos del gobierno norteamericano quedan más claros. Teorías conspiratorias aparte, Thompson fue efectivamente nombrado cónsul por el presidente Grover Cleveland, pero con el acuerdo de que se le daría tiempo de ausentarse de sus obligaciones consulares para poder explorar las extensas ruinas en Yucatán, y fue así como este aventurero llegó a Mérida en 1885, junto a su esposa Henrietta y su hija pequeña, Alice. Como estaba planeado, la alta sociedad de esta ciudad le recibió encantada de contar con un funcionario oficial norteamericano y aunque Thompson no hablaba nada de español, hizo amigos rápidamente, más que nada por la tendencia de la alta sociedad de Mérida a idolatrar a los extranjeros. Don Eduardo, como le llegaron a conocer sus amistades en Mérida, cumplió su parte del trato con el gobierno norteamericano con la dedicación que se esperaba de él. A los pocos años ya hablaba español fluido y se daba a entender en idioma maya yucateco. Sus relaciones con la sociedad y autoridades yucatecas no podían ser mejores y sus exploraciones en sitios como Labnayos Quintoca habían producido muy buenos moldes de yeso y dibujos para el Museo Peabody. Hemos mencionado antes que Thompson no era un experto reconocido en los estudios mayas y más bien era un charlatán que creía que Chichén Itzá había sido fundada por aliens de la Atlántida, alguien que en la época actual llamaríamos un merolico New Age, pero también es un hecho que le dedicó mucho tiempo a leer y educarse acerca del tema. Entre estas lecturas estaban los escritos de Fray Diego de Landa, denominados Relación de las Cosas de Yucatán que databan de 1566, poco después de la conquista. En esta relación, hubo un párrafo que llamó la atención de Thompson. En la tierra proveyó Dios de unas quebradas que los indios llaman cenotes,
Estos cenotes son de muy lindas aguas y muy de ver donde echaban hombres vivos en sacrificio y otras cosas preciosas. Algunas veces echaban personas vivas en el pozo de Chichén Itzá creyendo que salían al tercer día, aunque nunca más parecían. Echaban también otras muchas cosas de piedras de valor y que tenían preciadas. Y así, si esta tierra hubiera tenido oro, fuera este pozo el que más parte de ella tuviera, según le han sido devotos los indios. Thompson consideró que lo que Landa decía era totalmente real, puesto que para cuando el fraile llegó a Yucatán, los mayas aún realizaban ceremonias en los cenotes. Thompson también pensó que el cenote sagrado de Chichén Itzá debería de estar lleno de tesoros arqueológicos, arrojados durante décadas por los devotos mayas. Era cuestión de dragar el pozo sagrado y recuperar de él toda su riqueza. Fue esta idea explosiva la que Thompson presentó a Salisbury en 1902, logrando captar su atención inmediatamente. El siempre taimado Thompson ya había comprado desde 1894 lo que quedaba de la hacienda Chichén a un precio irrisorio de 300 pesos, ya que ésta había sido destruida durante la Guerra de Castas. Con esta compra, Thompson logró un control total de las ruinas mayas adyacentes, para hacer y deshacer a su antojo sin ojos indiscretos a su alrededor. La cuestión económica sería solucionada por Salisbury, que invitó a un antiguo compañero de la Escuela de Leyes de Harvard, un millonario financiero apasionado por la escritura maya y a este dúo se sumó Frederick W. Putnam, que en ese momento era curador en jefe del Peabody Museum de la Universidad de Harvard. Estos tres sujetos eran conocidos informalmente como los bostonianos y llevaban su afición por los artefactos de la cultura maya a un nivel que solo podían darse los millonarios como ellos. En este sentido, podemos hacer hincapié en que estos sujetos no eran un grupo de escolares apasionados por el saber de la cultura maya o un grupo de estudio de investigadores desinteresados, sino más bien un grupo de millonarios que habían encontrado en la cultura maya una fuente de artefactos misteriosos y exóticos que coleccionar. Su afición era más un vicio caro, propio de aquellos que no saben qué hacer con su dinero y que están dispuestos a lo que sea con tal del siguiente rus de coleccionista. Esto desde luego no les impedía hacer dinero con el proyecto además de divertirse, como veremos más adelante. Los científicos de la mafia. Los bostonianos sabían que ante los ojos del público, Thompson no era ningún experto, ni arqueólogo ni historiador serio, sino un mequetrefe atlantista. Alguien que hoy día podría estelarizar un capítulo del famoso show de TV Ancient Aliens. Sin duda, por tanto, desde 1902 ya habían enviado a un científico a Chichén Itzá, alguien que le diera un tinte de exploración profesional a los destrozos y excavaciones que realizaba Thompson, y este era Alfred M. Totzer. Totzer nació en Lynn, Massachusetts, y se graduó como antropólogo en la Universidad de Harvard en 1900. Aunque su área de interés específica eran las lenguas indígenas de América y sus trabajos en Yucatán estaban enfocados en esa vertiente, cuando Thompson inició el proyecto de dragado del cenote sagrado, el casi recién graduado Totzer le dio todo el apoyo necesario. Al ser un estudioso legítimo, Totzer tenía serias dudas acerca de los métodos destructivos de Thompson, y reportaba sus movimientos a los bostonianos, quienes estaban al tanto. El saqueo. Para 1904 ya todo estaba listo. Se instaló junto al cenote una draga del tipo Orange Peel que se sumergía en el lodo del fondo y lo extraía en mordiscos por llamarlos de algún modo. Totzer y algún botanista insignificante para esta historia proveían la fachada científica pertinente y el subinspector encargado de Chichén Itzá, representante de las autoridades mexicanas, de quien abundaremos más adelante, que estaba ya en la nómina. Esto era algo muy importante en la operación, dado que México ya contaba con una ley de protección al patrimonio arqueológico, que fue promulgada en 1897, por lo que todos en la operación estaban al tanto de que lo que hacían era ilegal. Totzer incluso razona que dado que Thompson era cónsul de Estados Unidos y no un simple particular, la operación estaba cubierta por las influencias del gobierno norteamericano. Thompson por su parte se encargaba de corromper con dinero a quien fuera necesario, por lo que los bostonianos estaban satisfechos y dieron luz verde. Al principio la draga extrajo solo lodo y algunos huesos, lo que decepcionó a los patrocinadores y agotó rápidamente el presupuesto, pero si algo podemos decir de Thompson es que era tan deshonesto como persistente, por lo que movió la draga de lugar varias veces, labor nada fácil, dado el peso de la misma, y pasadas unas semanas, el cenote empezó a producir muchos artefactos como objetos de jade, concha, fragmentos de textiles, hojas de obsidiana,
bolas de juego de pelota, lanzadardos y similares, todos estos objetos de gran valor arqueológico. Fue en ese momento que Thompson envió a Totzer en su primera misión como mula traficante, con un objeto que sabía que despertaría la codicia de los bostonianos y le aseguraría más presupuesto para seguir dragando. En este sentido, Thompson le escribe a Bowditch, el 27 de abril de 1904. El señor Totzer lleva consigo un objeto que creo que lo complacerá aún más. Se trata de un disco de cobre de 9 pulgadas de diámetro, cubierto de figuras simbólicas y con algunos glifos, que considero el mayor hallazgo a la fecha. Afortunadamente para Thompson, la operación de dragado continuó unos días más y fue entonces cuando la fase más espectacular del atraco comenzó. Entre las cubetadas de cieno empezaron a brillar objetos de jade y oro, uno tras otro. Thompson había encontrado el lugar del fondo en donde los objetos se acumulaban y estos empezaron a salir a borbotones, de manera diaria. No es posible mencionar en este video una lista completa de estas piezas, pero podemos dar varios ejemplos de piezas que por su rareza son consideradas únicas e invaluables. Una hermosa tiara o penacho con serpientes entrelazadas, considerado el mejor que se ha encontrado en la región maya y con una calidad exquisita. 8 figuras de animales de oro, específicamente ranas y monos. 14 diminutos objetos en forma de candeleros, también de oro. Una máscara de oro que representa a una persona dormida. Pendientes de jade, oro y cobre. Discos de oro, jade y piedras preciosas, trabajados con gran maestría. Discos pulidos de obsidiana. Varios cuencos de oro macizo, posiblemente para ofrendas. Además se lograron contar 40 objetos de oro puro como sandalias, un escudo y partes rotas de otros objetos. Salieron igual muchos cascabeles de oro y cobre, armas, lanzadardos y muestras textiles. Thompson también menciona que halló láminas de oro tan puras como las que tenemos ahora. Este detalle es muy importante, por el destino final de estas piezas. Más adelante explicaremos el porqué. Por su parte, la periodista Omoby describiría años después en un artículo del New York Times el hallazgo de un magnífico cuchillo ceremonial, de la siguiente manera. El surtido incluía jade, oro, cobre, ébano, bolas de copal, armas adornadas con mosaicos de turquesa y hasta fragmentos de textiles con tejidos desconocidos hasta entonces. John Eduardo cuenta que los científicos que estaban presentes cuando al realizarse los hallazgos se quedaron muy impresionados con un cuchillo de sacrificios bellamente extraño como de 14 pulgadas de largo. El mango de 8 pulgadas es de ébano pulido, labrado en la forma de 2 serpientes entrelazadas que muerden una navaja de piedra. Este hallazgo se realizó en 3 secciones, una paleada produjo la navaja, con una parte faltante cerca de la punta, y la siguiente paleada produjo el mango. Unos días después, para la intensa felicidad de los científicos, la pequeña parte que faltaba recompensó su cuidada revisión del lodo. Aquí tenemos que hacer una pausa para explicar por qué este saqueo fue en un principio un acto deshonesto. Muchas personas podrían argumentar que en esa época no era mal visto excavar ruinas antiguas en busca de tesoros y mandar dichos tesoros al museo para su estudio y conservación al puro estilo de Indiana Jones, pero es un hecho que estos tipejos sabían que estaban obrando mal. Cualquier persona con la educación de los bostonianos sabía que saquear ruinas antiguas sin el consentimiento del país en donde estas se extraen era un acto de depredación inmoral e incluso un delito, ya que la primera ley de protección al patrimonio arqueológico de México fue promulgada en 1897 y esta prohibía la extracción de piezas arqueológicas sin autorización del gobierno mexicano. El mero hecho de haber hecho esto a escondidas de las autoridades de México convertía toda la operación en un saqueo y robo a todas luces y a sus autores, tanto intelectuales como materiales, en criminales. Con esto no queremos decir que todos los exploradores y arqueólogos del mundo eran unos bribones como los de Harvard. Al otro lado del mundo, un joven Howard Carter, el famoso descubridor británico de la tumba de Tutankamón, ya estaba luchando desde 1892 en contra de los saqueadores de tumbas de Egipto y defendiendo los derechos de los trabajadores egipcios que cuidaban los sitios arqueológicos. Carter siempre fue un explorador honesto, aun cuando él también tenía gastos y patrocinadores que complacer. Sus descubrimientos siempre terminaban en manos de las autoridades egipcias, no en el British Museum.
Las autoridades mexicanas. Como dijimos antes, Thompson incluía en la nómina del cártel de Chichén Itzá a las autoridades locales. Como un jefe de la mafia, administraba el dinero de sus patrocinadores destinado a sobornos y pagaba lo necesario a quien fuese necesario. La autoridad directamente encargada del patrimonio arqueológico de Yucatán era en ese tiempo el subinspector de Monumentos Nacionales, Santiago Bolio, y Thompson lo tenía primeramente en la nómina como dibujante, pero con el tiempo le prestó dinero, enredándolo para lograr así comprar su silencio. Aunque Totser confirma cándidamente en sus memorias que la principal labor de Bolio era simplemente voltear al otro lado, Bolio también realizaba reportes falsos a sus superiores en la Ciudad de México, en los que mentía, diciendo que Thompson sacaba cosas sin valor económico como incensarios rotos, algunos huesos y fragmentos de madera quemada, e incluso se vanagloriaba de que le había decomisado muchos de estos objetos rotos a Thompson y después de lavarlos los había puesto a resguardo, a espera de poder enviarlos a la Ciudad de México para su estudio. No mencionaba ni remotamente nada del oro, jades y maravillas que se extraían a diario por parte de sus amos americanos, lo que lo convierte a nuestro juicio en uno de los mayores traidores a la patria en la historia de México. Ahora, todo aquel que sepa cómo funciona la corrupción en México sabe que los inspectores son los que físicamente cobran los sobornos, pero tienen que darle una parte sustanciosa de estos a su jefe superior. En México llamamos a esta práctica el moche. Tal vez sus jefes de la Ciudad de México no estaban al tanto de lo que realmente ocurría en Chichén y le creían a Bolio, pero no hay forma de que las autoridades del gobierno de Yucatán no estuvieran al tanto al menos de una parte de sus acciones, por lo que sospechamos que Bolio entregaba su moche a alguien, posiblemente al entonces gobernador Olegario Molina, quien era un político cercano al presidente Porfirio Díaz y alguien que trataba regularmente con Thompson. No existe prueba alguna de esto, desde luego, pero el saqueo del cenote ya era un secreto a voces en el gobierno yucateco. Un par de personalidades locales y periodistas lo habían ya denunciado tibiamente, pero Thompson presumía a sus benefactores bostonianos que él tenía bien aceitada a la maquinaria gubernamental de Yucatán y ninguna autoridad local se presentaba a checar nada. Otros mexicanos que se beneficiaron ampliamente del tráfico de piezas fueron sin duda los aduaneros de la época en Puerto Progreso, puesto que Totser hizo uso de un contratista que no hacía preguntas y lograba que los aduaneros antes temibles simplemente no revisaban las cajas en donde iban escondidas las piezas robadas. También dejaron de revisar personalmente a Totser y a Morley, quienes usualmente llevaban las partes más valiosas del botín cosidas en el interior de sus ropas. Totser dice que a razón de sus pagos al contratista, los mismos aduaneros se comportaban indiferentes con él e incluso le dejaron de revisar la maleta. A propósito de este tráfico, Totser escribió en sus memorias: se han extraído 3 cuencos de oro de un valor indecible, tanto intrínseca como científicamente, y se hace el mayor esfuerzo posible por mantener el hallazgo en secreto. Se mantiene a los hombres en los linderos del rancho, y se silencia al inspector de ruinas mexicano, de modo que confiamos en que se mantenga el tema en secreto hasta que se termine el trabajo. La idea de conjunto es en cierta medida cuestionable, y tengo ciertas dudas respecto al arreglo y disposiciones finales de los especímenes que salieron a la luz en este trabajo en torno al cenote. Si estos objetos de oro, únicos, se exhibieran alguna vez en algún museo como provenientes de Yucatán, temo que su valor fuera tan alto que generaría alguna complicación internacional, y que México haría un esfuerzo por rehacerse de ellos. El peligro desde esta perspectiva es tanto mayor, ya que quien lleva a cabo esta obra es el cónsul de los Estados Unidos y no un particular del mismo país. Se debe guardar la mayor reserva respecto a todo el trabajo en torno al cenote, a cualquier precio, hasta que todo termine por completo. Si al principio Totser había llegado a Chichén Itzá como un investigador serio, unos años con Thompson lo habían convertido en un ladrón, saqueador y mulatraficante en toda regla. Veamos lo que escribió de esto. Hoy hemos intentado encontrar palabras para expresar nuestra admiración por los hallazgos del cenote. Son sencillamente abrumadores. Hay platos de oro, cuencos de oro, estatuillas de oro y campanas de oro, todas tan brillantes y pulidas como el día en que se hicieron. Hay un cuenco de oro que pesa bastante más que 1 libra, y en cuanto al jade, no tiene fin. Probablemente haya más piezas de esta piedra preciosa originadas en el cenote, de lo que tengan todos los museos del país en sus colecciones conjuntas. Es el hallazgo del siglo, nada como esto ha salido de México jamás antes. Eran tantas las piezas que se tuvieron que esconder en cajas de fruta, para que el volumen no resultase sospechoso. En su totalidad, la colección vale cientos de miles de dólares. No puedo expresar mi sensación al verla desplegada en las charolas, y todo para el Museo Peabody.
La operación se mantiene en máximo secreto y jamás deberá aludir a esto en modo alguno, ya que no se puede saber por qué medio se podría dar a conocer antes del momento en que podamos mostrarlo al mundo. Estoy seguro de que el gobierno de México tomará todas las medidas posibles para recuperarlo si alguna vez se exhibe, y bien podría tornarse en conflicto internacional. Thompson es el cónsul de los Estados Unidos, mi responsabilidad será enorme y me amilana la idea de ser portador de tal. Pero tendrá que hacerse y podemos organizar el traslado, creo, de modo que haya poco o ningún peligro al pasar por la aduana mexicana. Le escribiré al profesor Putnam para que le informe al funcionario aduanal en Nueva York de mi arribo, para que no haya retraso ahí. Al ir a México, llevaré algunos de los jades a bordo del crucero Ward, y luego el señor Thompson y yo transportaremos el oro, cuando vuelva en la misma embarcación. Entre todos podemos trasladar una buena parte, pero no puedo llevar la colección completa conmigo, es descomunal. Como vemos, todos los involucrados se beneficiaron enormemente de este crimen abyecto. Los bostonianos tenían una abundancia de tesoros para sus colecciones, lo que les generó mucho dinero a nivel personal, puesto que Thompson vendía las piezas al Museo Peabody. Al tener tal cantidad y calidad de piezas, hubo mucho presupuesto del gobierno de Estados Unidos para mejorar el museo y becas para estudiar lo que recibían, mientras que Thompson tenía vía libre para destrozar todo el contexto arqueológico del fondo de cenote con su draga y sacar objetos constantemente, mientras que personalmente gozaba de gran popularidad en la sociedad yucateca, asistiendo a bailes y banquetes. Como ya vimos, las autoridades locales, inspectores, aduaneros y probablemente el gobernador mismo, recibían sobornos en efectivo y hasta los mismos trabajadores mayas de Chichén resultaron corrompidos por el cártel, pues muchos de los que trabajaban directamente hurgando el lodo se robaban pequeñas piezas, cuando Thompson andaba de vacaciones o en sus múltiples eventos sociales. Thompson era entonces el ápice de este enorme triángulo de corrupción y saqueo. Popular y protegido, don Eduardo parecía intocable, pero no contaba con que no todo el mundo era tan deshonesto como él y que algunas personas que realmente se interesaban por la cultura maya pronto le harían rendir cuentas. Su castillo de naipes estaba a punto de caer. Hasta aquí llegamos en este video, no se pierdan la segunda parte en donde hablaremos de todos aquellos que trabajaron duro por desarticular la célula criminal de los bostonianos y salvar así a Chichén Itzá. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like y compartir con quien creas que puede estar interesado. Muchas gracias y hasta la próxima.